contribuyen a que la deforestación siga, en este caso, en aumento, ¿no? Y para esto vamos a hablar de tres ejes principales. Esos tres ejes son, en primer lugar, lo que tiene que ver con los incendios forestales, en segundo lugar, sobre la minería ilegal y sobre el aumento de los monocultivos, ¿no? Y también cada uno de ellos con sus respectivas soluciones. Bueno, empezamos entonces con lo que a mí me corresponde de incendios forestales. Y desde ya hay que iniciar con una pregunta, ¿no? ¿Estos incendios forestales son producto del hombre o tiene otras causas agentes? Es como para reflexionar y saber, ¿no? Y ello nos lleva a darnos cuenta que actualmente, en estas semanas, en estos meses, en estos últimos años, los incendios forestales han, o sea, se han extendido mucho, ¿no? Incluso con una mayor celeridad. Y ahora estamos, Perú está inmerso en 73 focos de incendios forestales alrededor de lo que tiene que ver con la Amazonía y también la parte andina. Y eso nos lleva realmente como humanos a reflexionar y decir, ¿por qué está sucediendo esto en nuestro país o también en las otras naciones, ¿no? Porque lo mismo está sucediendo en Brasil, en Bolivia, y nos lleva a preocupar a decir, o sea, mirar más allá y reflexionar de cuál es el impacto del hombre en el ecosistema, pero también producto de qué factores generan estos incendios forestales, ¿no? Y es una pregunta que ya cuando hagamos los worker rooms ustedes van a poder compartir, ¿no? O sea, ¿a qué vienen los incendios forestales? ¿Es producto del mismo actuar del hombre o también de la misma naturaleza? Listo. Bueno, para situarlo dentro del Perú, hay una institución que se llama CERFOR, que tiene como finalidad, en este caso, preservar todo lo que tiene que ver con las áreas de los bosques, de la flora y fauna. Y en este caso, ellos han dado el índice de todas las zonas afectadas dentro de nuestro país que se han visto afectados por los incendios forestales. Dentro de ellos tenemos a Ucayali, a Puno, a Cusco, a Huánuco, Junín, Ayacucho, Cajamarca, Ancash, Pasco, Huancavelica y Apurímac, ¿no? Y, y estas cifras son preocupantes, puesto que hasta el momento las pocas soluciones que en este caso han podido dar por parte del Estado, o incluso también las personas que viven dentro de estas zonas, ha sido escasa, ¿no? Porque el mismo fuego se va expandiendo. Y otro punto también importante es que no solamente tenemos que tomar en cuenta que los bosques se están perdiendo, sino dentro de los que habitan allí. Y podemos visualizar en estas imágenes que lamentablemente la fauna se está viendo muy afectada, vulnerable ante estos incendios. Estas imágenes son de lo que se ha recopilado dentro de los incendios aquí actualmente en el Perú, cómo los animales escapan, huyen y ellos no entienden por qué su hábitat, o sea, se ha vuelto un lugar inseguro. Incluso muchos de ellos se están desplazando, como las capíbaras, que en este caso en Amazonas, la parte de Amazonas del Perú, han decidido trasladarse y salir de su zona a otro lado, donde ya es, pues, residen las personas. Las imágenes son fuertes, pero nos sirven para realmente concientizar y mirar más allá, ¿no? Y nosotros como seres humanos, independientemente de si se dedican o no al tema ambiental, pues empezar a generar mayor conocimiento y ver qué alternativas de solución podemos poner a favor de ellos, ¿no? De nuestra flora, de nuestra fauna, que ellos no tienen voz para poder decir ayúdenme, pero nosotros como humanos dentro de nuestra empatía poder decir hay que tomar acción, ¿no? Y bueno,
Ahora, después de haber abordado sobre la problemática dentro de la deforestación en la gente de lo que es los incendios forestales, vamos a hablar un poco de esta institución del CERFOR y qué es lo que está haciendo actualmente, ¿no? CERFOR se llama Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre. Dentro de esta institución, los delegados correspondientes han comunicado que los incendios forestales que se han venido realizando, propiciando, vienen de diversos agentes. En primer lugar, es por las chacras de cultivo, puesto que los agricultores no tienen, los pequeños agricultores que viven en esas zonas, no tienen un mayor conocimiento de qué hacer, en este caso, cuando cierta maleza, cierto pasto, ciertos rastrojos, ya no sirven para el cultivo. Entonces ellos, dentro de su conocimiento un poquito limitado, ellos empiezan a quemar. Sin embargo, ahora en medio de todo este cambio climático, de toda esta contaminación ambiental, estamos pasando por periodos de sequía, periodos donde el calor ha incrementado, donde no hay lluvias, las lluvias son escasas, entonces el suelo está candente y evidentemente cuando en este caso ellos queman esos pastos, malezas, como para deshacerse de ellos, ayudan a que más el clima que está seco, caliente, no hay lluvias, pues se propague, ¿no? Y los incendios de él un poquito que ellos habían, en este caso, eh, realizado el fuego para quemar estas malezas, pues se propagan y terminan por extenderse a los bosques y a grandes cantidades de hectáreas. Entonces, eh, ellos, dentro de su óptica de solución, plantean capacitar a los pequeños agricultores para que tengan un conocimiento amplio de cómo manejar estas chacras de cultivo, los pastos, las malezas, y no recurran a esa práctica de generar pequeños fuegos, ¿no? Y asimismo, ellos también, Serfor ha comentado de que en vez de quemarlos, podrían utilizarlo como compost para ayudar así, en este caso, a todo lo que tiene que ver con un cultivo más sostenible. Dentro de lo que hemos ido recopilando de esta institución, ellos dentro del Perú, ahí como vemos dentro de las imágenes, están capacitando a los mismos pequeños agricultores, pero no basta solamente eso, porque esto es como que una parte de una posible solución. Sin embargo, se requiere otras soluciones y dentro de ellas es que las mismas personas que ya no son agricultores, pero que transitan por esos lugares, entiendan de que el arrojar residuos, es decir, basura, propaga más a que los incendios forestales, pues en este caso, emerjan de una manera u otra. Recordando de que son tiempos secos, o sea que el clima seco más el residuo de basura que ellos arrojan, o sea, incentiva más al fuego, ¿no? Y es importante también que cada persona que transcurre por esa zona, por esos lugares, entiendan que los residuos sólidos no deben ser arrojados en esos lugares y que por lo tanto tener una mayor concientización de poder eh, llevar sus basuras, porque muchas personas a veces pueden hacer camping o pueden hacer diversas actividades que no se dedican al cultivo, pero recordar que esos residuos tienen que ir depositados en una zona alejada de los bosques y donde contribuyen al reciclaje, ¿no? O a la reutilización. Asimismo, los pequeños agricultores, claro, aparte de capacitarlos, lo que tiene que ver con el manejo de no generar fuego dentro de las malezas, pastos, también ayudar a que ellos puedan crear, fabricar, o sea, en este caso, residuos de agua para que el ambiente esté un poco más húmedo, ¿no? Y ya no esté tan seco porque recordemos que hace bastante tiempo que no recaen las lluvias, entonces eso contribuye también a que todo el cultivo, en este caso, no llegue a cosechar de la manera adecuada. Y el manejo correcto de las aguas, en este caso para tratarse a los cultivos y demás, pues requiere de una mayor capacitación por estos agricultores.
y llegar a esas zonas, ¿no? Porque estamos refiriéndonos a zonas alejadas, tal vez donde no viven la mayoría de las personas, pero llegar ahí, ¿no? Que, o sea, dentro del papel del Estado, llegan a esos lugares, pero no es suficiente. También se requiere otras soluciones. Y desde ahora nosotros, o sea, hasta entonces hemos hablado de lo que se refiere, ¿no? Con que algunas de las causas pueden ser los pequeños agricultores que tienen un mayor desconocimiento, el mismo clima seco que contribuye a que pues los suelos estén más calientes y abunden más, y también en este caso todo lo que tiene que ver con las personas cuando arrojan residuos. Pero por otro lado, también hay situaciones muy fuertes donde ya personas con intención de manera dolosa, ellos contribuyen a que en este caso realicen incendios, pero ya de una manera intencional, ¿no? Es decir, con dolo, con conocimiento, con voluntad, que saben de que eso va a contribuir a que nuestro ecosistema, los bosques, pues en este caso se vean muy vulnerables y afectados. Y para ello también hay una regulación, ¿no? Y la regulación marca desde el aspecto administrativo y desde el aspecto penal aquí en el Perú. Por ejemplo, desde el aspecto administrativo, pues hay sanciones en cuanto a multas y prohibiciones, y las personas que hagan ello, pues las multas van a ser de una cantidad exorbitante, ¿no? Acorde a la UIT, como tenemos ahí en imagen de que es de 10 UIT hasta 50.000 UIT. Entonces, la persona que lo haga con conocimiento, voluntad de lo que implica, ¿no? En este caso, generar incendios con intención, pues va a recaer en ella una multa ahora. Y eso no está alejado de lo que tiene que ver con los delitos, ¿no? Porque también dentro del Perú se regula que las personas que hacen eso también pueden, en ese caso, ser imputadas dentro de un delito, como se tipifica en el artículo 310 del Código Penal. Y bueno, esto es dentro desde una óptica más sancionadora, ¿no? Es cuando ya o sea, ya se propició a que se realicen estos incendios forestales. Pero vamos ahora dentro de la óptica de cada ser humano de nosotros, de qué podemos hacer, ¿no? Ya hemos hablado de lo que, la función del Estado, hemos hablado de lo que tiene que ver con los pequeños agricultores que viven en esas zonas, hemos hablado de las personas que tal vez transitan, pero nosotros desde nuestros hogares, desde donde estamos, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿no? En primer lugar, desde ya decir, ¿no? Utilizar estos medios sociales, digitales, que las personas cada vez más se familiarizan, y incentivar una concientización ambiental de lo que está derivando, ¿no? Todos los incendios forestales y las causas y los agentes, ¿no? Eh, Enviando, en este caso, información de que el abandonar, en este caso, residuos, provocan incendios, puesto que sus componentes son altamente nocivos dentro de estos bosques, aparte que contaminan, también incentivan, ¿no? A que en este clima seco, pues, se propicie más el fuego. También decir de que en esta época que está haciendo mucho calor, crear o hacer incendios, pues no contribuyen en este caso a que podamos tener un mayor control de la misma zona, ¿no? De por sí el calor está en aumento, y si tú haces fuego, y estos van para las personas que, por ejemplo, quieren hacer turismo vivencial y se van a estas zonas y a veces creen que pueden hacer su parrilla u otras cosas, y a veces dejan así el fuego, en este caso, encendido, y contribuyen al final de que ellos tal vez no la paguen bien, y con todo el calor, pues esto genere una extensión y contamine y llegue este fuego a a grandes hectáreas, ¿no? Porque también hacen que ahora en estos vientos todo esto se extienda a largas hectáreas, y no estamos hablando de pues 10 hectáreas, sino de 500, 1000, 2000 hectáreas. Bueno, y también aquí, por ejemplo, el uso, ¿no? Del coche, de los aparatos mecánicos, evitar ese uso cuando se ingresa a esas zonas.
Y eso, y otro punto importante es sobre invertir en gestión forestal, ¿no? Y claro, creo que aquí también podrían ingresar las mismas empresas privadas dentro de su ítem de responsabilidad social, puesto que ellos, en este caso, podrían en conjunto con el Estado contribuir a que se capaciten más las personas, los pequeños agricultores, también las personas que viven aledañas allí, que también se dedican a la agricultura, pero también el mismo defensa civil, los bomberos, porque como hemos visto en las noticias, los bomberos no se dan ahorita abasto para poder, en este caso, apagar grandes cantidades de incendios forestales, ¿no? Entonces, invertir en mayor conocimiento de gestión forestal tanto desde lo privado hasta con el Estado y que llegue, ¿no? A esas zonas que se están viendo afectadas, pero también a nosotros en parte de la costa para de una manera también ir concientizando va a ayudar mucho. Y también, lamentablemente, en este caso, en Perú ya se ha cobrado víctimas, aparte de la flora y de la fauna, también víctimas de personas, ¿no? Van, en este caso, 7 personas que han perdido su vida por a causa de los incendios, pero ¿en qué sentido? Porque ellos, al ver que no sus bosques están incendiando, al ver que sus tierras están incendiando, pues ellos han ingresado a pagarlo, ¿no? Sin conocimiento previo. Entonces también es importante preparar a las personas que ya en el momento, durante el incendio, pues capacitarlos y decir qué cosas hacer y qué cosas no, porque muchas veces ellos pueden ingresar sin materiales, sin implementos, claro, por su propio desconocimiento, pero también por su desesperación de poder ayudar, porque muchos de ellos quieren rescatar animales, muchos de ellos quieren salvar sus cultivos e ingresan. Entonces, el saber cómo reaccionar ante un incendio también es importante. Y los encargados para capacitar ellos parten de los mismos bomberos, ¿no? Entonces, el poder generar un mayor incentivo a una preparación de los bomberos y ayudarlos a que ellos puedan obtener mayor material, mayor implemento, mayor conocimiento por parte del apoyo del Estado, pero también por parte de otros, como empresas, por ejemplo, van a contribuir en este caso a que no se cobren o sea, que ya no existan personas que estén perdiendo su vida ni tampoco se estén afectando la fauna, ¿no? Como señalé en las imágenes, es lamentable que todos estos animales inocentes estén muriendo o si no trasladándose en otros lados. Y obviamente que nuestros bosques se vean afectados. Bueno, esto es con respecto a mi parte de lo que tiene que ver con los incendios forestales. Y quería preguntarles si en este caso tienen alguna consulta, algo en el cual les pueda apoyar ahorita en este momento, o si no, lo esperan hasta el final. Pero si tienen alguna pregunta o alguna consulta, pues dentro de un minuto y lo podemos realizar y si no, pues pasamos. Vanessa, ¿tienes una consulta? Bueno, pueden encender su micrófono normal, ¿no? O si no, lo dejamos al final y pasamos a otro agente que contribuye también a la deforestación en este caso, ¿no? Por ahí vi un mensajito, un comentario, pregunta de Luis Eduardo. Dice, hola, hay un observatorio con datos históricos de incendios por año en el Perú y Latam. Sí, bueno, en este caso, en los datos que coloqué, a ver, regresando, los datos que coloqué sobre los incendios forestales recién de este año, ¿no? Desde el 2024. Pero evidentemente sí, por parte de diversas instituciones ya más grandes existe un mayor conteo, ¿no? Porque esto no solamente está ocurriendo aquí en el Perú, sino que también está ocurriendo en un paralelo en Brasil, en Bolivia y en otras partes del país, de este continente, pero también de los otros continentes, ¿no? Es decir, el impacto que causa, en este caso, los incendios forestales está alrededor de todo el mundo.
Y sí, sí hay una contabilidad o cifras estadísticas por parte del aumento de los incendios, ¿no? Pero esto es más que nada dentro del Perú, pero sí también hay dentro de otros países. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay otra consulta más, entonces le damos pase a, en este caso, a Alison para que continúe con otro factor importante que contribuye, ¿no?, a la deforestación y las posibles soluciones con respecto a ello. Bueno, Alison. Hola, hola, me llamo Alessandra. En este caso voy a presentar el tema 2, que es la problemática de la minería ilegal y la solución. Bueno, no sé si puedes apoyarme, Kiara, pasando a la siguiente diapositiva, por fin. Ay, una antes, por fin, en el contexto. Ya, gracias. Bueno, chicos, primero empezar con que la minería, al menos en el Perú, ha estado muy presente desde tiempos de la conquista. Y debido a que Perú ha tenido siempre una variedad de climas y de suelos, eso nos ha hecho, pues, básicamente líderes en este rubro desde el inicio de los tiempos. De hecho, recuerdo muy bien que al principio exportábamos más que todo lo que era la plata, porque era el mineral de mayor popularidad, y luego también se pasa al oro, que es el mineral más popular ahorita. Pero bueno, un poquito de terminología. Hay que diferenciar un poco lo que es la minería ilegal y la minería informal. Mientras que la minería ilegal habla de la extracción de los minerales, pero en lugares prohibidos como riberas de ríos o especialmente áreas naturales protegidas, en ese tipo de minería se realiza sin administración técnica. Y esta falta de administración es lo que genera un gran impacto, no solo a medida medioambiental, que es lo que vamos a hablar más hoy día sobre la deforestación, sino también a una manera socioambiental, ¿no? O sea, también se afecta a las poblaciones vulnerables de los alrededores. Por otro lado, la minería informal es cuando los mineros informales han iniciado un proceso de formalización, o sea, está en un proceso de adquirir todos los permisos, pero no están operando en áreas prohibidas como lo mencioné antes, como las áreas naturales protegidas. Obviamente, entre estas dos formas de minería, la más disruptiva es la minería ilegal, porque esta, bueno, emplea ya sea insumos o procesos con residuos tóxicos. Y la minería ilegal, ya que no está fiscalizada, todo este proceso que es natural, tiene una mayor escala y tiene mayor perjuicio y mayor alcance en el sentido de que tiene mayores consecuencias. Bueno, también es importante tener en cuenta un poco de que la minería que recurre a la deforestación para justamente extraer esos minerales, pues tiene gran impacto en lo que es la producción de CO2. Esto pues obviamente a largo plazo genera lo que son los gases de efecto invernadero y también una reducción significativa de lo que es el hábitat de las especies y claro, una gran crisis a nuestra biodiversidad. Y como mencioné antes, era lo que primero nos caracterizaba, una gran biodiversidad, no solo minerales, sino también en especies, y ahora es como que una está atacando a la otra, básicamente. No sé si puedo, Kiara, por fin cambiar de positivo a la siguiente, por fin. Bueno, algo muy importante y es también que la minería como actividad productiva en el Perú es muy crucial porque representa casi el 10% de nuestro Producto Interno Bruto. Y eso lo pueden encontrar en las fuentes del SR o en las fuentes del diario peruano. Y también es importante porque la minería como tal y todo lo que exportamos como oro, plata, plomo, cromo, zinc, todo ello representa el alrededor del 60% de todas nuestras exportaciones totales. O sea, tiene un gran impacto en lo que es el crecimiento económico. Sin embargo, sí se tiende a tener esta idea de que si bien la minería está importante y genera muchas ganancias, esto equivale a que va a haber un mayor bienestar de la población, lo cual no es cierto, porque como vamos a ver ahorita, son especialmente las ciudades con mayor minería y mayor deforestación
las que tienen una población más pobre, más vulnerable, y que aqueja a mayores enfermedades ocurridas por la minería. Si bien también la minería es una actividad bastante lucrativa, es también muy disruptiva. Y como no es tema muy bien de este taller hablar de ese tema, pero quería comentarles, ¿no?, que la minería como tal causa bastante lo que es contrabando, lavado de activos, actividades como narcotráfico, que son muy interesantes y hay bastante literatura alrededor de ello. Pero sí, ahora volviendo a tener un poco de la deforestación, se estima que bien la minería ha ocasionado entre 2020 y 2024 la pérdida de más de 23.881 hectáreas de bosques ocasionados por esa actividad productiva. Asimismo, el Perú es el tercer país con mayor deforestación en Latinoamérica, seguido por Colombia, con un 7,3% de bosques deforestados anualmente. Y eso también tiene que ver bastante con que desde la esfera política y de hecho desde el mismo Congreso, el gobierno ha mantenido una posición favorable a lo que es la minería como actividad principal del Perú, como actividad que se debe impulsar a costa de básicamente el medio ambiente, ¿no? Una de ellas es la famosa, no sé si han escuchado tal vez sí, de la ley forestal que fue muy polémica hace unos meses, que justamente el Estado le estaba dando concesiones a las empresas para que puedan operar en esas áreas protegidas, ¿no? Esto causó un gran revuelo, hubo como que varias protestas y pausas, pero sí, es una situación que refleja cómo es que desde la perspectiva política eh, no se está tomando mucha protección alrededor del medio ambiente y de los bosques que tiene el Perú. Y bueno, como ciudad para hablar básicamente de la deforestación, me pareció muy interesante el caso de Madre de Dios. Madre de Dios, pues no saben, es una ciudad en la selva del Perú, por parte del sur, y ha sido una de las regiones más afectadas por la minería ilegal y por la deforestación. Entre 2020 y 2023 se habrían deforestado más de 23.000 hectáreas de bosque. Eso lo pueden encontrar, por cierto, si tienen alguna duda de cómo pueden ver esa información. Hay un informe que se llama Monitoreo de la Amazonía Peruana, o entre sus siglas MAP. Y bueno, en el informe mencionaban bastante de que estas hectáreas que fueron deforestadas equivalían al distrito más grande de Lima, que es San Juan de Lurigancho y Chosica. Así que es un gran impacto y gran equivalencia que poner para poner en perspectiva cómo es que ha impactado la minería en esa ciudad que es Madre de Dios, que por cierto no es tan grande. Madre de Dios es más pequeña que Lima, pero bueno. Un caso particular que llamó bastante la atención dentro de Madre de Dios es el caso de la Reserva Nacional de Tambopata, especialmente en La Pampa, donde en los últimos 10 años se habrán deforestado más de 25.000 hectáreas, y solo en el año pasado, en el 2023, se deforestaron 239 hectáreas en esta reserva. Y algo que es muy notorio de esta situación de la minería, y que también es traer a colación temas de desigualdades, es el canon minero. El canon minero es básicamente lo que el Estado recibe de las actividades de la minería, ya sea su impuesto, ya sea las contribuciones, etc. Entonces, el canon minero, si se supone que en un país que produce bastante oro, plata, minerales ricos, tiene unas grandes ganancias. Y es cierto, el Perú de su producción de minerales gana alrededor de 2.000 millones de dólares anuales. Pero ¿cuánto reciben realmente estas localidades que ven destruidas prácticamente su espacio, su hábitat? Bueno, según lo que pude encontrar, al menos en Madre de Dios, se recibían alrededor de 40.000 dólares mensuales de los 2.000 millones que básicamente se recibían de ingresos totales, de ganancias brutas. Pero bueno, entonces eso también es una llamada a las inequidades, porque justamente ese dinero que se recibe del canon minero es para esas localidades, para que puedan realizar obras públicas, para que puedan justamente hacer actividades de reforestación, para que no vean sus hábitats, no solo de las personas, sino también de las mismas especies que habitan, tan destruidos. Pero bueno, pues, ¿a qué grado estás ahí para poder pasar a la siguiente diapositiva? Ok, pero entonces, ¿por qué ocurre esto? Al menos en el caso específico de Madre de Dios, existe lo que es el corredor minero. El corredor minero es una zona pequeña de pequeña minería y minería artesanal en Madre de Dios.
ha sido una medida estratégica creada por el Estado para poder organizar las actividades mineras y promover su formalización. Es una forma de que la minería informal pase a ser minería formal, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Justamente en esta zona, que tiene alrededor de 500.000 hectáreas, se ha registrado la mayor cantidad de minería, se ha registrado la mayor cantidad de deforestación en esta zona. ¿Por qué? Solo entre 2021 y 2023 se habían deforestado cerca de 18.171 hectáreas. Y esto es porque las mineras que operan en ese lugar cuentan con los permisos no cuentan con los permisos requeridos, pero sí cuentan con los permisos suficientes para poder extraer los minerales sin ponderar los impactos ambientales. O sea, ellos tienen los permisos, tal vez tienen de los 5 permisos que pide el Estado para poder operar en una mina en esa situación. Uno de ellos incluye una evaluación de impacto ambiental, o sea, ¿no? ¿Qué impacto va a tener tu operación ahí? Sin embargo, esta falta de regulación hace que muchas de las mineras solo cumplan con una o dos, pero no con esta de evaluación ambiental. Entonces, esto claramente ha generado que la deforestación ha sido mayoritaria. Y claro, por ejemplo, eso también, según los datos del mismo gobierno, ha causado que el 76% de la deforestación total de Madre de Dios haya sido ocasionado por el corredor minero, y no tanto por la minería ilegal en Tambopata o la minería ilegal en otras reservas nacionales. Esto tiene varias consecuencias en lo que es la salud o la población de Madre de Dios, porque si no saben, la minería o en sí la absorción de algunos minerales como el mercurio, el plomo, el arsénico, que son justamente los metales empleados en este proceso, entran al organismo y tienen grandes perjuicios a largo plazo, grandes consecuencias. En Puerto Maldonado, que es una localidad de Madre de Dios, el 78% de la población percibía niveles de mercurio 3 veces superiores al máximo permitido. Y esto solo refleja también de vuelta las inequidades y cómo algunas poblaciones vulnerables se mantienen en el umbral de pobreza simplemente por este tipo de actividades como la minería en general. Puede decir diapositiva por fin. Pero bueno, en general no puedo buscar una solución, no se puede encontrar una solución aún de cómo es que la minería puede, bueno, en el Perú, cómo es que la minería podemos volverla más sostenible, en el sentido de que queremos que el impacto ambiental sea mucho menor, que sea más ecológica, pero también que pueda generar los mismos ingresos económicos. Y es algo que siempre ha llamado la atención, es un tema de debate, de filosofía, al menos también de la economía, por ejemplo, yo estudio economía, siempre es como que es un debate eterno entre estás sacrificando el crecimiento económico, los ingresos de un país, o estás sacrificando el medio ambiente. Y claramente, en ese sentido, siempre se debe buscar, bueno, la minería sostenible lo que busca es justamente aprovechar estos recursos, pero de una forma amigable, una forma ecoamigable, en el que el medio ambiente no suponga un gran impacto solo por los ingresos económicos que se perciben. ¿Por qué? Porque la minería causa un cambio en el paisaje, una destrucción de hábitats, la desaparición de varias especies, y eso a largo plazo tiene mucho más impacto porque es una pérdida que no se puede recuperar. Tomando en cuenta también eso de que las minas en general tienen una vida útil. Una vez que una mina se explota, una vez que una mina ya se agotó todos sus recursos, simplemente queda abandonada. No se puede reutilizar ese tipo de espacios. Pero bueno, una de las formas de soluciones mucho más interesantes que encontré o que pude investigar es el uso de la tecnología. Justamente el avance tecnológico aquí ha buscado que muchos las actividades productivas reduzcan su huella de carbono, en especial en las minas. Busca que los métodos empleados sean mucho más precisos. ¿Para qué? Para que no puedan causar un gran impacto a nivel masivo, ¿no? A nivel masivo me refiero a que pueda involucrar más hectáreas de las necesarias. Y también está otra alternativa como es el cierre sostenible de minas, que justamente busca brindar el tiempo necesario para poder recuperar esta zona o esta área y poder regenerar el ecosistema. También la comunicación con las comunidades es muy importante porque se tiene que establecer los diálogos para poder prever y atender los posibles problemas que puedan surgir. Y eso debe hacerse antes, porque si no pueden ocasionar, lo que ha pasado bastante en el Perú también, que son los conflictos sociales. Uno de ellos que creo que es el más importante, bueno, no más importante, pero el más emblemático tal vez de las últimas décadas, que ha sido el Baguazo, donde justamente hubo
personas y costos humanos altos. Y bueno, también una que no puse de PPT, pero me pareció también muy interesante, es que desde la educación, las universidades, los institutos y entidades públicas y privadas deben poner ojo a cómo poder desarrollar ideas y oportunidades, coordinar justamente lo que son las ODS con las actividades productivas más importantes de un país. Y bueno, desde el lado económico, que también es como que un plus porque parecía muy interesante, es que para poder mediar la economía con la minería, que es un poco difícil, algunos países lo que han implementado es, por ejemplo, dar facilidades en impuestos a propuestas mucho más ecológicas de extracción minera a las empresas justamente, que, bueno, se le da como que esas facilidades o permisos, o también, pues, optar por un gobierno, no optar por un gobierno, sino impulsar que el gobierno sea mucho más proteccionista con respecto a la protección de estas áreas naturales protegidas que justamente se ven más, que justamente son las más perjudicadas, aunque supuestamente tendrían ya una mayor regulación. Y bueno, eso es parte mía en caso de la minería y su solución. Si tienen alguna pregunta acerca del tema, pueden consultarme ahorita, si no, podemos pasar a la siguiente también, al siguiente ponente. Sí, Luna, Camila. Sí, gracias. Mira que casualmente yo también que estuve en una conversación con Solidaritas Perú y nos hablaba si no estoy mal, ella es la ministra o hace parte del Ministerio de Minas y Energía y nos hablaba sobre todo el trabajo que han estado haciendo en Perú, talleres con la comunidad, habló de un programa de mujeres mágicas y hablaba de la minería sostenible. Pero yo le preguntaba a ella y también te pregunto a ti, o sea, ¿cómo puede ser la minería sostenible cuando es una actividad extractivista, ¿sí? Y Claro, que sabemos todas las consecuencias e impactos que deja y que daña ecosistemas y como tú dices, ya quedó la mina ahí, ya eso queda ahí, no se puede recuperar prácticamente. Entonces, ¿por qué ir a dañar un ecosistema y luego pues dejarlo así? ¿Mm? Y entonces, claro. bueno, ¿en qué consiste realmente la economía, la minería sostenible? O sea, ¿cuál realmente es el método que usan o implementan para que sea realmente sostenible o para migrar a esa sostenibilidad? Porque no, o sea, no me queda claro. No Gracias. te preocupes. Yo sí, la minería sostenible es un concepto bastante nuevo y justamente, como había mencionado, es la forma o intento de poder mediar esa actividad activista, como mencionaste, con lo que es los ingresos económicos de un país, ¿no? Se busca que haya una cierta de equidad, ¿no? Aunque sea difícil, es muy complicado. Contrario a lo que uno pensaría, la minería sostenible no es tanto como un proceso, como que qué pasos debe seguir una concesionaria, una empresa, un estado para poder migrar a esto, sino más que todo un conjunto de políticas, medidas públicas bastantes, de, ¿cómo se llama?, para poder que estos procesos no sean tan destructivos. Porque si bien la minería, como dije antes, una vez que se explota ya no se puede utilizar, se deja en abandono, ya no se puede volver a reforestar, que también es una de las medidas que opta por opta el Estado, se busca no llegar a ese punto. O sea, las empresas que se dedican a este tipo de actividades de extracción, no deberían llegar a un punto en el que la mina ya no puede ser utilizada, o la mina ya no puede ser aprovechada ni siquiera, o queda de forma desértica. La idea de la minería sostenible es llegar a un punto en donde se puede explotar o se puede extraer lo suficiente sin causar un perjuicio a largo plazo duradero. No sé si quedó claro. Si no- pero es como que, ujú. Sí, justamente Liz habla de que hay un artículo que se ve así. Ujú, el impacto, exacto, es como que también algo muy interesante de la minería es lo que mencioné al inicio, que es el canon minero, por si les interesa, que el canon minero pues también justamente va a las localidades y esas localidades deberían invertirlo en lo que es la reforestación, o sea, volver a hacer este espacio más amigable ambientalmente, pero sí, es muy interesante.
Justamente también Luis, ¿verdad? Luis Eduardo nos escribió que recomienda un artículo que salió en el encuentro de la Asociación Peruana de Economía. Ahí se presentó un artículo que estudiaba el impacto de la minería en la localidad inmediata y localidades aledañas y qué tipos de minería son las que tienen un impacto positivo y a qué nivel de impacto. Aunque parezca raro, minería aún tiene mucho campo de estudio en el Perú. Ujú. Y un caso de minería sostenible podría ser la minería de Antapacay, aunque no pongo las manos al fuego por ellos, pero parece que sí. Y eso, bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque son impactos a largo plazo. Pero si por ahí tienes el enlace del artículo, sería buenísimo para compartirlo, por favor, Luis Eduardo. Muchas gracias. Listo, y ahora damos pase a Alison. Muchas gracias, Alessandra, por tu disertación. Gracias. Ahora, a Alison. Sí, hola, buenos días o buenas tardes para algunos. Yo soy Alison y les voy a hablar un poco más acerca del aumento de los monocultivos que está afectando a la Amazonía peruana. Siguiente, por favor. Ok, gracias. Bueno, primero, como ya algunos de nosotros sabemos, la selva peruana, colombiana, ecuatoriana es muy rica en biodiversidad de flora y esto se da también porque nuestros suelos son muy ricos en nutrientes y esto ha ocasionado que haya ese interés del desarrollo agrícola en la Amazonía. Y justamente a causa de esta demanda, de este interés, es que ha habido un gran incremento a tal punto de que actualmente es una de las principales causas de la deforestación en Perú. Lamentablemente ha habido este cambio en el uso del suelo de lo que antes eran estos espacios muy frondosos, llenos de bosques, a estos campos de cultivos que tenemos actualmente. Siguiente, por favor. Bueno, detrás de toda esta problemática también hay como que otros puntos detrás. Hay una gran percepción de que estas tierras están libres, ya sea porque no han sido reconocidas, porque las ven allí no cercadas o no acampadas, por así decirlo. Eso ha generado también que haya un mayor tráfico de estas tierras. Hay una débil articulación también entre las instituciones, entre las autoridades regionales y en consecuencia se ha facilitado a esto que tenemos aquí, que son los monocultivos, que de por sí el que haya ya una expansión agrícola en las zonas afecta, que sea de un único tipo de cultivo es también mucho más grave y ahí estaba colocando, por ejemplo, el caso de Ecuador, que es muy conocido por su banano, o es un éxito económico tremendo allí, pero que lamentablemente eso también ha conllevado a que hayan problemas ambientales, porque este cultivo extensivo y muy intenso ocasiona que se agote las calidades de los suelos. Entonces, que conlleva también que las personas tengan que utilizar más agroquímicos, más plaguicidas, que todo esto sea mucho más intenso y necesario para que puedan mantener ese nivel de producción que ya les está demandando las economías locales o internacionales para que puedan mantener ese mercado que han logrado. Entonces, estos monocultivos se puede explicar en dos puntos bases. Como su propio nombre lo indica, es el cultivo únicamente de una especie, generalmente en plantaciones grandes de terrenos, y al enfocarse solo en una especie, no hay una rotación de cultivos y tampoco hay periodos de descanso que le permitan a la tierra recuperarse. Entonces, en consecuencia, se reduce la biodiversidad, se daña el suelo, afecta su fertilidad, también se afectan a los cuerpos de agua que hay cerca allí. Ya no es posible a veces incluso volver a cultivar en estos suelos una vez ya se agota su punto de productividad. Siguiente, por favor. Y bueno, entre estos monocultivos en Perú se ha desarrollado más que todo la palma aceitera, el cacao y también el café, pero me he querido enfocar más que todo en la palma aceitera, que es una más conocida no solo tanto en nosotros en el Amazonas y también en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una buena productividad. Esta palma aceitera se puede estar cultivando tranquilamente durante todo el año en las zonas tropicales
y también tiene una gran versatilidad. En cosméticos, por ejemplo, lo podemos encontrar en lo que son cremas, en labiales, también en las comidas, alimentos y bebidas. En detergentes también se logra emplear para los detergentes líquidos, también en los suavizantes, de las cosas que usamos para lavar la ropa y demás. Es un producto que es muy demandado en diversas industrias. Entonces, una vez llegó a Perú y vieron que sí, se puede cultivar aquí o ha tenido un gran aumento de esto. Tan solo en los últimos 20 años, por ejemplo, ha llegado a incrementarse estos cultivos en más de un 700%. Y esto se ha visto impactado sobre todo en las regiones de nuestra selva peruana, que viene a ser más que todo en la zona norte con Loreto, Cayali, un poco más del centro y sur con San Martín y Huánuco también. Y tiene esta gran demanda, como comentaba, como aquí tenemos en la imagen, está la comparación de la palma aceitera con otros tipos de aceite y lo supera por mucho. Este es el rendimiento que tienen por hectárea y la palma aceitera tiene un 3.3 comparado al que le sigue, que es el aceite de colza con tan solo 0.7. Siguiente, por favor. Ok, entonces en consecuencia del aumento de estos monocultivos se han ya ido viendo los efectos que ha ocasionado, sobre todo en África, por ejemplo, donde los orangutanes ya han perdido hasta el 90% de su hábitat a causa del monocultivo de la palma aceitera, porque ha ocasionado esta fragmentación o ya la pérdida total del hogar de las especies que dependen de estos bosques. Al dañarse a ese punto también se da la degradación del suelo. Se puede incluso llegar a formar el proceso de desertificación a tal punto por este cambio que ha habido en el uso del suelo. Y entre los años 2000 y 2016 en Perú se ha perdido más de 2.800.000 toneladas métricas de carbono que antes había estado almacenado en nuestros bosques. Siguiente, por favor. Y por ejemplo, en Ucayali, que es una de las zonas que más se ha visto afectada a nivel histórico porque ha tenido un gran aumento de deforestación, actualmente el problema también continúa aumentando y esto ha conllevado a que se generen los llamados conflictos sociales por el querer poseer estas tierras para cultivarlas. Y esto ha generado el fenómeno de titulación fantasma, que es cuando personas que a veces ni siquiera viven en las zonas inician los procesos para poder titularlas y reclamarlas. Y una vez ya tienen este documento que los acredita como dueños, lo que hacen es rentarlos a empresas o incluso ya llegar a venderlas a compañías más grandes que luego se dedican al monicultivo de esos productos, como es la palma aceitera. Y aquí, por ejemplo, en el mapa se tiene una zonificación en la zona de Ucayali, Nueva Requena. Lo que está como de mostaza es lo que ya se está usando para desarrollo agrícola y específicamente lo de rojo, tan solo de dos plantas aceite, de palma aceitera se han llegado a deforestar 12.000 hectáreas. Tan solo para dos plantas se ha deforestado 12.000 hectáreas. Siguiente, por favor, Kiara. Entonces, esto nos lleva a pensar qué soluciones podemos plantear a este problema. Si ya se asentó el comercio debido al desarrollo agrícola en esta zona, ¿cómo podemos hacer para que este avance se detenga o sea más sostenible? ¿Cómo se podría llegar a ser más atractivo para las personas que están cultivando? También cómo podríamos ayudar a mantener estos bosques y su biodiversidad. Y para eso las soluciones que he encontrado se centran en dos puntos. Uno hacia cómo cambiar la forma en que producimos y la siguiente hacia cómo detener y mejorar el control que hay en estos territorios. Siguiente, por favor. Bueno, primero está la forma en que producimos. Para ello es importante que los modelos cambien hacia formas más sanas, más ecoamigables. Y dentro de ello se encuentra la agroforestación.
Esta agroforestación prácticamente suma dos puntos. La agricultura ecológica, que busca que la producción de alimentos sí respete al ambiente y también se preocupe y conserve los suelos. Y es todo esto juntado con la gestión sostenible de los bosques, que permite que estos mantengan su integridad y también no se vean afectadas nuestras reservas de carbono. Y en consecuencia se tienen los beneficios como la conservación de la biodiversidad, porque ya no se están depredando los bosques. Esto también mejora los suelos y también la conservación de las fuentes de agua. Si hay mejor suelos, entonces ya no se está usando tantos agroquímicos, tantos pesticidas y no se da esta cadena de contaminación, ¿no? De que empieza en el suelo, luego eso se pasa a los cuerpos de agua, a los ríos que hay allí. Lo ideal es como que detenerlo desde el comienzo. Hay mejores suelos, entonces se evita todo lo demás. También al mantener estos bosques se mejora la retención del agua. Esto es bueno para los propios bosques y también para el desarrollo agrícola que se planea realizar allí. Y también se evita así de que haya un mayor consumo de agua para el tema de los regadíos. Esto también ayuda al secuestro de carbono y en consecuencia se mejora la calidad del aire. Siguiente, por favor. Aquí coloqué un ejemplo que es el Café Circular, que es un proyecto piloto que se está desarrollando entre Perú y Países Bajos. Están desarrollando esto en la región San Martín. Aquí han implementado dos aspectos, tanto la agroforestación como también la economía circular. Dentro de la parte de la agroforestación están usando la conservación de los bosques para aprovechar la sombra y la retención de agua que estos brindan y así se evita secar los suelos, que vendría a ser el proceso de erosión de estos cuando se depredan los bosques. Y por el lado de la economía circular, están reciclando las aguas porque durante el proceso del café se tiene que lavar los granos y esto consume mucho agua. Entonces, todo ese agua sucia, entre comillas, que quedaría de eso, se limpia y se vuelve a utilizar dentro de su proceso de producción. Y el siguiente también es que todos estos residuos que se producen del café, cuando lo van pelando, abriendo y todo ello, todo eso que se podría decir que son las sobras del café o la basura que se da por este proceso, se valoriza y se vuelve a emplear para realizar abonos que son empleados en los cultivos. Entonces, nada de aquí se desaprovecha y todo vuelve a ingresar dentro del sistema de producción. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí una ODS que me pareció importante mencionar es la número 8, si bien también se relaciona con otras, como es de los ecosistemas terrestres y acción por el cambio climático, me pareció interesante mencionar la número 8, que de este trabajo decente y crecimiento económico, porque en la meta 8.4 nos indica de que, ok, sí, tenemos que tener un crecimiento económico, pero este tiene que alejarse del daño ambiental, se tiene que buscar mejorar cómo es que usamos nuestros recursos sin destruir, en este caso, nuestros bosques y no solo ver los bosques como este valor económico que tienen, sino también reconocer el valor social y cultural, lo cual me conlleva al siguiente punto que se tendría que tener en consideración para la solución. Siguiente, por favor, Karen. Bueno, este punto es el reconocimiento de las tierras de las comunidades nativas. En nuestro Amazonas tenemos muchas comunidades nativas que actualmente continúan teniendo problemas por la minería ilegal, por el tema de los incendios, por el desarrollo agrícola, por muchas cosas que están sucediendo allí que lamentablemente no se está tomando como que la importancia que debería de tener porque lamentablemente, como se dice en Perú, papelito manda. Entonces, estas personas, al no tener como este papelito que les diga, sí, estas son tus tierras, otras personas se terminan aprovechando de esto y las reconocen antes que estas personas, que estas comunidades que ya están históricamente allí. Y para reconocer la importancia de esto, me pareció importante este comentario que realizó Julio Kusurichi, que es un dirigente del AICPEP, que esta es una organización vocera de las comunidades indígenas,
y él nos comenta que cuando otras personas, los llamados, como ellos lo llaman, colonos, ocupan sus tierras para cultivar con fines agrícolas, con fines comerciales, los títulos se los dan rápido. Pero luego cuando ellos, las comunidades indígenas, son quienes solicitan estos títulos, no les dan la misma importancia, prácticamente no les hacen caso y eso atenta contra el derecho de estas comunidades, que es su derecho colectivo fundamental a sus tierras. El siguiente, por favor, Kiara. Este derecho es el llamado derecho al territorio indígena. Este derecho a estas comunidades les permite un reconocimiento y una protección total de estos hábitats o espacios que ellos están ocupando o utilizando. Se hace énfasis tanto en ocupar como utilizar, porque estas comunidades no todas son estáticas. A veces están migrando dentro de la zona, entonces eso es algo que también se tiene que considerar cuando se están reconociendo estas tierras. Y también otro punto es que el derecho al territorio indígena les da a ellos la facultad de poder regir la administración y la conservación de los recursos naturales de esto, lo cual les da voz y voto para estos territorios antes de que alguien más venga, por así decirlo, y diga, no, yo quiero cultivar aquí. Primero se tiene que considerar a las comunidades indígenas antes que a este otro factor que pueda estar surgiendo. Y este derecho al territorio indígena es algo que está contemplado en el convenio 169 de la OIT que Perú suscribió, pero lamentablemente, de acuerdo a lo que he estado leyendo, aún no se ha integrado totalmente en nuestras normativas y es porque no ha sido aún reconocido a nivel constitucional. Si bien aún esto está en camino, está por verse, no solo se encuentra este convenio, sino también a nivel internacional cuentan con el respaldo de la Convención Americana de Derechos Humanos y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha reconocido. Y esto se debe porque estos pueblos indígenas, como aquí estoy poniéndolo, no necesitan en sí de tener un trámite extra o un documento que les diga estas son tus tierras, sino ellos ya tienen la posesión de estos territorios que han poseído ancestralmente. El documento del título lo que a ellos les permite es tener este reconocimiento legal y la seguridad jurídica para que puedan ejercer en total libertad sus derechos sobre estos territorios antes de que se produzcan estas titulaciones fantasma que expliqué antes de que venga otra persona y quiera adelantarse para poder explotar estos territorios. Siguiente, por favor. Ok, entonces como parte de esto, ¿cómo es que nosotros podríamos aportar? Es también que nosotros mismos conozcamos nuestros territorios. Hay, por ejemplo, en Perú se encuentra la plataforma Geobosques, que tiene un mapa de acuerdo a los sistemas de alerta de deforestación. Con eso podemos ir viendo las zonas que se han visto afectadas. Por ejemplo, casi toda la selva de allí en la zona norte más o menos está en rojo porque es la zona más críticas. También un aplicativo muy sencillo de usar es Google Earth, que nos permite, por ejemplo, si nos enfocamos en la zona de la Amazonía, podemos identificar estas cicatrices de la Amazonía, que son estas huellas que han ido dejando los monocultivos y también la minería ilegal, que nos permita estas herramientas acercarnos a nuestros territorios, acercarnos a las realidades de otras zonas, para que podamos conocer también las luchas que ellos están teniendo, podemos darle el valor y la importancia a esto y así también sumarnos a la conservación ambiental de ellos. Siguiente, Kiara, por favor. Y bueno, ya, eso sería todo con respecto a mi parte de los monocultivos en la Amazonía peruana. Me comentan, por favor, si tienen alguna pregunta. Yo, Alison, buenas, Ujú. muchas gracias por tu explicación. Bueno, solamente quería compartirles un poco cómo es en nuestro país, en Ecuador, como nos utilizaste de ejemplo. Quería un poco aclararles que el tema del banano en nuestro país es verdad, somos los mayores exportadores en el mundo. Y bueno, el caso del banano es específico más en la costa. No deja de ser un cultivo, un monocultivo, pero es en la costa.
Y para explicarles un poco el contexto de nuestro país, el que actualmente es nuestro presidente es hijo del dueño de una de las empresas que es la principal exportadora. Entonces, lamentablemente eso hace que la gente tenga, bueno, tengamos un concepto erróneo de lo que es cultivar de manera correcta, cuáles son nuestros productos locales. En la Amazonía ecuatoriana existe un concepto de que el suelo o los productos que salen de la Amazonía, que son nativos, no son beneficiosos porque no causan mayor recurso económico. Entonces, actualmente lo que he visto personalmente es que se están perdiendo bosques, es más por el sembrío de palma de aceite, eh, agricultura, perdón, ganadería, es lo que más se ha ido perdiendo. Y lo que veo también es un aporte negativo por parte del Ministerio de Agricultura de aquí, es que se incentivan estos tipos de monocultivos. Por ejemplo, hay proyectos que tienen la imagen de ser beneficiosos para las fincas porque incentiva sembríos de especies de palmas maderables, de plantas maderables como chuncho, una especie que es de acá. Pero sin embargo, al momento en que tú quieres pedir el beneficio económico para poder tener los recursos y poder sembrar esta planta, te exigen que no siembres nada más alrededor de esa planta, volviéndolo un monocultivo, pero de una planta maderable. Entonces, se confunde esa imagen, ¿no? A veces por desconocimiento uno piensa que está haciendo las cosas bien, pero hay un detrás que va en negativo y botan bosques de selva nativa por sembrar esto, por recibir ese beneficio económico que aparentemente es bueno porque supuestamente está reforestando, pero a la final estás haciendo un daño, un impacto más fuerte. Y bueno, un poco, lamentablemente aquí existe un concepto muy despectivo de la Amazonía en el sentido de que hay mucho desconocimiento de cuáles son los productos que se pueden dar aquí y que pueden ser rentables. El consumista, la persona que compra un producto está acostumbrado a una serie de productos y eso piensa que es lo único que hay y no hay otras opciones, o no le sabe rico o no piensa que sirve para la salud. Entonces, el costo que tienen estos productos no lo hace como competitivo en el mercado. Entonces, el agricultor aquí se niega a cambiar en su forma de sembrar o de cambiar las semillas que quiere utilizar porque no lo ve competitivo, ni tampoco lo ve beneficioso porque piensa que se va a demorar mucho, va a tomar mucho tiempo, entonces hay esa presión en no, o sea, esa negativa o ponerse a la defensa para poder existir este cambio. Entonces, también aquí hay una inundación en marketing de las empresas de químicos, como en todos los países, pienso yo, que si tú no compras el kit completo, que es tanto del enraizador, que es para la semilla, como que el herbicida que va a matar las plantas que le van a matar a esta semilla, entonces es una serie de químicos que se han mal acostumbrado a utilizar para poder aferrarnos a este tipo de productos que se consumen de manera normal, pero sin embargo nos está matando. Entonces, es lamentable darse uno cuenta porque en mi caso personal, una veces vive en una burbuja, piensa que está comiendo sano y cuando va al trasfondo de todo lo que está pasando con la deforestación, quiere crear un cambio en tu propia casa, en tu forma de vivir, va dándose cuenta de que hay muchas cosas que realmente nosotros estamos permitiendo y que a veces en nuestro desconocimiento exigimos que se cumplan, pero no nos damos cuenta eh, que hay mucho que cambiar, mucho, o sea, desde uno mismo, porque a veces nos quejamos de que pagamos mucho por un producto, pero es lo que vale, o sea, es el precio real que deberíamos pagar por comer sano o por estar bien y que esa población que depende de un bosque
esa población que está cuidando ese bosque está haciendo un esfuerzo muy significativo para mantener ese sitio y para darnos un producto de buena calidad. Entonces, bueno, es importante estos espacios y como sugerencia, no sé si en otra ocasión también sería muy importante hablar del tema de especies que se ponen en los ríos, ¿no? Como acá hay una expansión que no tienen idea de la tilapia y esta es una especie que ya es una invasora, una exótica que está acabando con todos los peces nativos. Y ahora piensa la gente que es de la ciudad que la tilapia es un pez amazónico porque lo ven por todas partes. Entonces se está perdiendo mucho la cultura por este consumismo y es cada vez siento que la presión del consumismo nos está desapareciendo en todo sentido. Bueno, ese es un poco el aporte que quería dar y también agradecerles a todas las presentaciones, han sido para mí de mucha utilidad. Obviamente eso hace que mi ignorancia se vaya eh, cada vez cubriendo más y aparecen nuevas preguntas, ¿no? Gracias. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Vanessa. Y gracias a Alison también por su ponencia. Bueno, chicos, ahora nos toca, en este caso, ir a los breakout rooms, donde vamos a transmitirle un Jamboard a través del chat. Así que en este caso voy a dejar compartir pantalla y vamos a pasarle este Jamboard que tiene por finalidad eh, que así como hemos nosotros expuesto, hablado de esta problemática de la deforestación y sus causas, sus agentes, que esos son entre unas, ¿no? De tantas, de tantos factores. Entonces, es bueno, ¿no? Dentro de nosotros hablar, debatir cada uno un punto de vista o dentro de las áreas de su conocimiento, ¿no? Porque aquí están de diversas áreas de profesiones. Entonces, vamos a enviarles el Jamboard y se van a separar en salitas y van a hablar un poco de ello, ¿no? Así con la libertad como hemos venido teniendo la dinámica. A ver. Listo, yo voy a abrir las salitas, así que me imagino que van a estar asignados automáticamente. Es solamente, son tres ejes, vamos a ver a cuál de todos van, va a ser automático. Creo que podemos poner 15 minutos para poder volver y conversar un poquito de sus comentarios y todo lo que escribieron, así que veamos a ver si funciona los breakout rooms. ¿Me confirman si pueden? Creo que no fue automático. Ok, yo voy a ir mandando los chicos y ya les voy a compartir el enlace en cada grupo. Así que veamos. Hola Ana, ¿te llegó la invitación? Hola Ana, ¿por ahí estás? No te escucho, pero te vuelvo a invitar al eje 1 sobre incendios forestales.
Ujú. Nos vemos en un ratito.
Hola de vuelta, espero que el tiempo haya sido suficiente. Yo creo que todos estamos en la sala, así que creo que ya estamos. Kiara volvió, sí. Vamos con el grupo número 1. Cuéntenos un poquito qué han hecho, por favor. Bueno, ¿comparto pantalla? O, Sí, mm, sería súper, súper bueno que compartan, por favor. ya, entonces voy a compartir. Ya. En este caso, nosotros analizamos, ¿no? Otras problemáticas que se conocen dentro de la ciudad, que tenga que ver más con los incendios forestales. Y bueno, hemos tenido la participación de Ana, bueno, de mi parte, pero también estaba Melanie y otras chicas más. Y bueno, como yo he sido la ponente, en este caso me gustaría que ellas nos hablen y digan, ¿no? Su parecer en este caso, ¿no? De el debate, la propuesta de soluciones. A ver, chicas, las escuchamos. Ujú. Hola, soy Ana. Sí, como les comentaba a mis compañeritas que estábamos en el grupo, pues yo soy de Colombia y les comentaba que al inicio de este año se presentaron grandes incendios forestales en el país. Y de hecho, las actividades por las cuales se generaban estos incendios eran, pues, sobre todo por actividades recreativas en las zonas o por fines productivos. Perdón. De hecho, lo que decíamos que era como una solución y les comentaba es que en las entidades públicas en el país ofrecen formaciones gratuitas y también de concientización sobre el tema para evitar los incendios forestales, pero muchas veces la gente los desconoce. Entonces, una solución es comunicar más a la población sobre estas capacitaciones para que se formen y también concientizar mucho mejor a las personas que existen en estos espacios. Excelente. Muchas gracias, Ana. En este caso, Melanie, ¿quieres también comentar algo al respecto? Sí, estaría bien. Bueno, en mi caso, la ciudad en la que yo vivo, Guayaquil, Ecuador, nosotros tenemos como que varios pulmones, se le dice acá, a estos bosques, que entre esos entra la isla Puná, que es una isla súper inmensa, que, bueno, eso también es otra situación de pobreza, pero también tenemos el bosque protector Cerro Blanco, que se queda casi saliendo fuera de la ciudad. La situación con este bosque es que es rico en flora y en fauna. Y la situación, eh, ¿qué será? Uno a veces como que en las noticias y lo que transmiten es, o sea, ¿cómo lo podría explicar? Imprudencia por parte de los ciudadanos, ya que asisten a estos lugares porque se pueden hacer visitas y guías porque cerca de este lugar queda un brazo de mar y entonces la gente va y la situación es que son extremadamente imprudentes y los incendios que han habido en este bosque no han sido por una situación de alguna empresa o de mano negra o cosas de política, cosas, sino es de la ciudadanía porque lo que se ha visto en noticias o en redes sociales es que es por personas que fuman o personas que van a acampar este bosque. Entonces, por estas situaciones es que se han generado los incendios en esta zona, en la ciudad en la que yo vivo. Una de las soluciones que yo propongo y al mismo tiempo me gustaría mencionar la empresa Holcim, que ellos hacen una reforestación en este lugar de aquí y también hacen programas de concienciación. Y digamos que esta empresa ha visto una vía para poder llegar a las comunidades y a los ciudadanos de poder cuidar lo que es nuestro. En este caso son los pulmones que tenemos aquí en esta ciudad, que son las
parte eh, de flora y fauna que nos ayuda incluso a nosotros mismos por tema de oxígeno, ¿no? Por poder tener eh, un ambiente, el aire limpio. En este caso es una ciudad extremadamente productiva, con demasiadas industrias y empresas, cosa que también, de alguna u otra manera, también nos afecta a nosotros. Y entonces a la gente, al ser imprudente, no se da cuenta que no solo se afectan a sí mismos, sino que afectan a toda una ciudad. Excelente. Muchas gracias, Melanie. Bueno, eh, esto ha sido todo por parte del debate dentro del incendio forestal, o más que nada la propuesta de soluciones, ¿no? Y compartir también esta problemática, no solo en el Perú, ¿no? Sino que esa problemática se extiende a otros lugares, en otros países, y generar, ¿no? Mayor concientización sobre los incendios forestales. Bueno, ahora le damos pase al siguiente eje. Alessandra. Sí, sí. A ver, te compartiría. Justamente en nuestro equipo estábamos analizando un poco lo que son los factores económicos, ambientales, que afectan a la minería en ciertas regiones, que justamente con la minería ilegal, pues emplea esos métodos de deforestación para poder extraer. Sería ideal, pues, no determinar qué factores son los que permiten esto y poder mitigarlos. Uno de ellos, por ejemplo, lo que estábamos mencionando era la falta de empleo, también lo que está la falta de control por parte del Estado, la falta de denuncias también por parte de las comunidades, pero sobre todo que también está como que, no incluido, pero relacionado, es que hay un desconocimiento de las consecuencias y las obligaciones y los derechos que tienen estas personas. Es por eso que una está relacionada con la otra. Igual, lo mismo con este POSIT, que habla sobre la ausencia del Estado, especialmente en que el Estado muchas veces no brinda los mecanismos necesarios o no son tan transparentes en ese aspecto, lo cual también se relaciona en parte con la falta de regulación que hay, ¿no? Justamente también en lo que es los permisos o en sí que son varias actividades que se permiten muy a la ligera y que podrían ser mejor reguladas, mejor protegidas. Y por último también está justamente también esas poblaciones vulnerables que por su misma condición y esa misma actividad que mantiene ese umbral de pobreza en ellas. Y bueno, una soluciones a esta problemática que es la minería ilegal está, por ejemplo, el cumplimiento de las leyes, ¿no? Por parte no solo del Estado, sino también de las concesionarias mineras. También está la concientización y difusión de información, especialmente al menos en el Perú es muy común que haya deforestación por parte de la minería. Entonces, ese tipo de masificación de mensaje para que más personas puedan conocer la realidad de esa actividad también es muy crucial. La descentralización también, el activismo ambiental, y que obviamente el activismo ambiental no solo incluye participación activa en marchas, sino también la búsqueda de información y estar constantemente al tanto. Y algo también que mencionó justamente Vanessa, pero me pareció muy interesante, era sobre el consumo responsable. Muchas veces consumimos nosotros, ya sea joyas, bueno, consumir en el sentido de comprar, ¿no? Joyas, algunos anillos, pero realmente no sabemos de dónde es su procedencia y si los métodos que han utilizado, pues tal vez no sean los más sostenibles. Entonces, nosotros como consumidores, como personas que, claro, no trabajamos en una minas o tenemos una inclusión tan directa como otras personas en ese tipo de actividades, pero que desde nuestra perspectiva como ciudadanos sí podemos contribuir con un consumo responsable. Y según el grupo, ¿quiere comentar algo más? Sería muy chévere, si no podemos pasar al siguiente. Bueno, el tema también ha sido muy interesante acerca de este factor de la minería ilegal, ¿no? Dentro de ellos, cada uno
abunda, ¿no? Mucha información y mucho por analizar, pero también mucho por difundir, ¿no? Y es importante difundir esta información con nuestros conocidos, allegados, en medios sociales, redes digitales, porque es necesario que la gente a veces que está muy ensimismada, ¿no? En sus cosas, que está bien, pero también ver la realidad que acontece, ¿no? Y que por desconocimiento podemos estar perdiendo grandes valores dentro de nuestra humanidad, ¿no? Como es ahora, en este caso, la deforestación. Bueno, vamos al tercer eje. Alison. Sí, Kiara, gracias. Ok. Bueno, en mi grupo estuve con Luna y es de Colombia y nos estuvimos viendo también qué herramientas ellos allí tienen y me compartió esta, por ejemplo, que es similar a lo que nosotros tenemos con agrobosques y aquí, por ejemplo, las zonas afectadas es donde ha ido expandiéndose la deforestación y me comenta que allí en Colombia también se está dando el problema a causa de la expansión de la frontera agropecuaria. No llegamos a comentar mucho en la parte de soluciones. No sé si Luna quieras comentar ahora cómo lo han ido viendo en Colombia. Sí, señora. Bueno, acá se está migrando a sistemas silvopastoriles y sistemas agroforestales. También se están generando programas de conservar paga, se llama conservar la selva paga, y se le paga pues a los campesinos para que no tumben más la selva, sino pues que al contrario la ayuden a conservar. También hay entidades que se están encargando de la restauración de ecosistemas, tanto entidades públicas como entidades privadas, y se está trabajando mucho con la comunidad. Y pues como les digo, transitando a prácticas más agroecológicas, a sistemas agroforestales, y pues es lo que se está haciendo hasta el momento. También pues se ha hecho bastante investigación y se han diseñado pues estos aplicativos para que la gente pueda pues conocer y llevar también ese monitoreo, ese registro de cómo están nuestros bosques. eh, También revisar cómo está el tema de especies invasoras, que son también las que causan los incendios forestales, porque pues son como más reactivas a generar pues estos incendios y pues que de pronto por ignorancia, bueno, se han venido introduciendo en nuestros bosques o en las fincas o digamos cuando la gente tumba bosque para generar potreros para pastoreo, pues a veces también integran especies que no son propias de estos ecosistemas. Y pues como tenemos ya esos suelos desnudos, pues eso genera que que se acrecenten más los incendios, ¿sí? Porque pues se pierde toda esa capa protectora del suelo, y se propagan más rápido los incendios también, cuando incluso en las mismas prácticas de los campesinos ellos hacen las quemas. eh, entonces pues esto también es un factor crucial, entonces por eso también se ha hecho una sensibilización en que son especies invasoras, que son especies nativas, endémicas, y pues no creo que resumidas cuentas sería eso. Ay, muchas gracias, Luna. Aquí Luis nos llegó también a compartir todo un problema con el Zoom. Por el chat nos está comentando sobre los monocultivos, que él, por ejemplo, tiene una familia que se dedica a la microagricultura. Se ha estado acercando a ellos últimamente y comenta que en general le parece que hacen ciertos cambios de cultivo, pero que aspiran también a los monocultivos. En algunos casos, como la palta, los árboles demoran de 3 a 5 años en crecer para recién producir y luego se mantienen 20 años. Le parece que no hay posibilidad de diversificar y que por otro lado hay cultivos más estacionales que sí se pueden diversificar a cierto nivel. Por el lado de la dimensión económica, muchas veces se ven presionados a plantar una especie porque si no, no pueden vender a las empresas porque les piden mínimo 20 toneladas del producto.
y si no, solo lo podrían vender a intermediarios que compran a precios bajísimos. Y comenta que él cree que podríamos tener el deber de estudiar nuevas formas de comercializar los productos con cultivos múltiples, pero entiende que en algunos casos eso conlleva una menor producción. Y también nos indica que podríamos encontrar otro camino que ellos puedan ver como una alternativa al lado económico y también puedan seguir reforzando la necesidad de comprometerse con la sostenibilidad. Muchas gracias, Luis. Disculpa, yo quería agregar algo ahí. Es que también yo he estado viendo, pues es que yo estoy en el tema agroforestal y acá se están implementando el uso de, o bueno, el cultivo de azaí, cacay, de frutos amazónicos y se les está haciendo toda la transformación y se están sacando nuevos productos. O sea, estamos empezando a entender o a rescatar como esa soberanía alimentaria, que es sacar las semillas propias de nuestros ecosistemas, de nuestra región, y que también de hecho traen un valor nutricional muy significativo y poder generar diferentes productos orgánicos y artesanales. Y esas son las nuevas economías que también están surgiendo desde las comunidades, desde la selva amazónica. Y pues también ha sido un ejercicio muy bonito con las comunidades e incluso pues también están sacando otros productos como cosméticos, pero más sobre la línea orgánica y pues bueno, protegiendo la selva. Excelente. Muchas gracias a los chicos que han expuesto en el eje sobre los monocultivos. Y bueno, como todo tiene un inicio, también tiene un fin. Entonces, les queremos agradecer a cada uno de ustedes que se han tomado la disposición, el tiempo para ingresar a este taller, para conversar, para hablar, para informarnos. Y también, ¿no? A partir de ahora, pues generar mayor conciencia y extenderlo, ¿no? Extender esa información, difundirlo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias a la directora Bárbara y gracias especiales a Alessandra y Alison. Y bueno, esperamos encontrarnos en un próximo taller con este tipo de información, ¿no? Así que muchas gracias a cada